Buenas noches, bendiciones y buenas noches. Esto es Café con Cristo. Como un pequeño recordatorio, queremos mencionarle que nuestros en vivos ya serán desde esta página. De hoy en adelante, desde la página de nuestra iglesia, vamos a estar transmitiendo Café con Cristo. Hemos estado hablando todo este tiempo sobre prepararnos para la venida y la Pascua del Señor. Y hoy hablaremos sobre Juan el Apóstol. El tema que tengo para esta noche es ¿hasta dónde llegaría tu amor por Jesucristo? ¿Hasta dónde llegaría tu fe? Bienvenidos, gracias por acompañarnos desde la nueva plataforma. Y mientras se nos añaden las demás personas, ¿qué le parece si comenzamos? Comenzamos con Café con Cristo y vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 22, y les recuerdo que esta noche estamos hablando sobre Juan el Apóstol mientras nos preparamos para la Pascua del Señor. Bienvenida, Alcita, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 13, versículo 22, y permítame tantito. Y dice así: los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces, este discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Bienvenidas a quien se está añadiendo. Estamos hablando esta noche sobre la historia de Juan Apóstol. Así que leímos en Juan capítulo 13, versículo 22 al 23 al 25. Y en este capítulo, si usted va más hacia arriba, nos habla de cuando Jesús lavaba los pies a sus discípulos. Y en esa misma cena, el Señor identifica al traidor. La escritura se refiere a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba y al cual Pedro le hizo señas para que le preguntara al maestro, y el maestro le respondió y le dijo quién lo entregaría. La Biblia se refiere a Juan como el discípulo amado, es decir, Juan caminó al lado de Jesús, permaneció con él durante su muerte, se quedó al pie de la cruz, ahí estuvo cerca de Jesús. Juan corrió a la tumba al ver que cuando le dijeron que la tumba estaba vacía, Juan corrió a la tumba para cerciorarse. Y también Juan estuvo con Jesús y lo vio resucitado. Asimismo, el maestro antes de morir encomendó a María, su madre, a Juan. Así que por mencionar unas pocas cosas, Juan caminó con el maestro, se ganó el título de que fuera llamado el discípulo amado, así que yo me imagino que Juan era muy especial, igual que todos sus discípulos, era alguien muy especial para que Jesús le haya llamado así. Y en otras varios lugares de la Biblia usted puede encontrar que dice que Juan estaba siempre recostado sobre el pecho del maestro, es decir, estaba cerca de Jesús todo el tiempo, no solamente en compañía, sino la Biblia nos dice que reposaba a veces su cabeza cerca del pecho del maestro. Se imagina qué cosa tan hermosa lo que Juan vivía, poder estar tan cerca de Jesús. Cuando me fijaba en esto y hablaba y buscaba información sobre la vida de Juan y qué es lo que yo podía encontrar según las personas o según hay historia sobre la vida de Juan, yo daba esa conclusión de que él tiene que haber sido alguien sumamente especial para que en este tiempo se le hable de esta manera. Y cómo no, si lo fue un discípulo muy, muy especial. Buscando significados y buscando sobre la historia de Juan, encontré que el nombre Juan significa el que es fiel a Dios, Dios perdona y Dios es favorable. ¿Se imagina? Si usted tiene por ahí conoce a algún Juan, puede saber lo que significa su nombre, que es el que es fiel a Dios, Dios perdona, Dios es favorable, entre algunos de los significados que se le ponen al nombre de Juan. Bueno, esta noche ya hablamos un poco
sobre lo que fue la vida de Juan y nos enfocamos en esa parte del versículo donde dice que él le preguntaba al maestro quién era quien lo iba a entregar, porque cuando el Señor les avisó y les dijo que uno lo entregaría, él muy preocupado junto con Pedro le preguntaron quién sería el traidor. Ya hablamos un poco sobre la vida de Juan mientras vivió con Jesús, pero quiero que hablemos también un poco sobre lo que él vivió después de que Jesús ya no estaba en la tierra con él. Por eso le decía yo que el tema de esta noche es ¿hasta dónde te llevaría tu amor por Jesús? Juan acompañó a Pedro hablando sobre la vida después de Jesús, cuando ya se había ido hablando sobre la vida de Juan. Él acompañó a Pedro en las primeras predicaciones, donde se convirtieron miles de personas, y se le considera como un pilar de la iglesia antigua. Y cómo no, si él escribió el libro de Juan, donde se habla sobre la vida de Jesús, escribió la primera, segunda y tercera de Juan, y también a él se le añade o se le atribuye, a él se le atribuye que él escribió el Apocalipsis. Ahora, ¿usted sabe un poco de cuánto fue lo que padeció Juan por causa de Jesús y de su evangelio? Me acompaña a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y ahí vamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 10. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Entonces, perdón que se me movió aquí esta cosa, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿se imagina lo que vivió Juan? Él, después de haber padecido por el evangelio, después de haber sido echado a la cárcel, de haber padecido, fue exiliado. Lo enviaron a vivir a una isla desierta, a un lugar muy triste donde él estaba solo. Era la única persona ahí en la isla. Y él ahí adoraba a Dios, seguía en comunicación con él y ahí pudo él escribir el libro del Apocalipsis cuando el Señor lo tomó y en el Espíritu le dio la visión y le dijo que escribiera todo lo que le iba a ser mostrado. Entonces, ¿hasta dónde te llevaría a ti el amor por el Evangelio, por la palabra de Dios, por Jesús? ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto a padecer o a sufrir? ¿Qué estarías dispuesto a entregar? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Cada acto de amor contiene un sacrificio grande. Y eso lo demostró Jesús mientras estuvo en la tierra y lo sigue demostrando por la eternidad. Jesús fue el sacrificio único y necesario para que tú y yo encontráramos salvación. Jesús padeció una vez y fue suficiente para que nosotros fuéramos salvos en este tiempo. Así que cada acto de amor contiene un sacrificio y Jesús nos puso la prueba de ello. ¿Estarías tú dispuesto a sufrir, a padecer, a ser exiliado, a ser echado en la cárcel, a ser odiado por todos, por amor a lo que sirves o a lo que tú sigues? ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer por el Evangelio de Jesús? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por aquel que padeció, que tuvo un martirio, que cargó la cruz, que fue crucificado, que derramó su sangre, que estuvo con sus discípulos, que les enseñó, que nos mostró que Él es el camino, la verdad y la vida? Como seres humanos queremos evitar siempre el dolor.
Cuando hay problemas, hay situaciones, cuando hay cosas que no entendemos, muchas veces quisiéramos que Dios nos permitiera tener un botón y poder pasar, poder adelantar el tiempo, poder evitar vernos en esas circunstancias, en esas situaciones. Y es normal porque somos seres humanos y el dolor a quién le gusta sufrir, a quién le gusta padecer. Realmente no es algo agradable ni algo que no lo deseamos los unos a los otros. Por eso muchas veces tratamos de evitarlo. Los discípulos nos muestran que cada uno sufrió y padeció de distintas maneras por el Evangelio. La muerte de los discípulos fueron cosas muy tristes, muy feas, y muchos padecieron cosas horribles en sus cuerpos. Se dice que Juan fue el único que murió de anciano, sin haber padecido lo que sus otros hermanos discípulos padecieron en su muerte. Pero él fue exiliado, él estuvo solo y ahí murió en su vejez. Cada uno vivió un sacrificio de haber caminado con el Señor, cada uno dedicó su vida, su tiempo, cada uno dedicó su persona para el servicio del Señor y del Evangelio de muchas maneras distintas. En la actualidad, si nosotros fuéramos los discípulos modernos de Jesús, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar por Él, por su causa, por la iglesia, por su servicio? Muchas veces es muy difícil que tengamos que sacrificar tiempo, tenemos nuestras familias, trabajamos, tenemos obligaciones, a veces puede ser muy estresante todo lo que llegamos a hacer. Pero la pregunta esta noche es, ¿qué estarías tú dispuesto a dar, a hacer para servir a aquel que vino a servirte, aquel que murió por ti? Mientras nos estamos preparando para la Pascua, para la celebración de la resurrección del Señor, hemos traído estos temas para irnos preparando y preparando el corazón, hasta llegar a hablar sobre todo del más importante, de Jesús. Mientras tanto hablamos de los que estuvieron al lado de los que fueron importantes, los que están escritos también en su palabra, los que fueron nuestros consiervos y nuestros hermanos, que fueron humanos como tú y como yo, llenos de debilidades, de errores, de pecados y de sentimientos, pero que prevalecieron, caminaron con el Maestro, y sus nombres se encuentran ahora escritos en la palabra de Dios y nosotros podemos aprender y recordar sobre ellos. Esta noche quiero que medites en lo profundo de tu corazón, que le pides al Espíritu Santo y al Señor que te muestre cuál es tu llamado, cuál es el don de servicio que tú tienes para Él, qué es lo que quiere el Señor que tú hagas, porque ningún sacrificio de amor es pequeño. Todo lo que tú hagas para la obra, la causa del Señor, para su ministerio, para que el Evangelio se expanda, para servir a los demás, para amar a tu prójimo, para amar la creación de Dios, para amar a los animales, para cuidar este mundo que Dios nos dio, todo haciéndolo por reverencia y para servicio a Él, vale la pena. ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Pidámosle al Señor que de su mano podamos ser ese elemento que Él necesita para que hagamos su voluntad, que seamos, como su palabra dice, los brazos, las manos, los pies, el cuerpo de Cristo, lo que Él necesita para que podamos llevar su evangelio, su palabra de esperanza a los que lo necesitan, para que podamos seguir y servir como lo hicieron nuestros antepasados de la mano de Dios, porque no es por obras que nosotros hagamos, sino por fe y por la gracia de Dios que nosotros podemos servirle y podemos ser útiles en sus manos. Si tú esta noche crees que tú no puedes servir a Dios por cualquier razón, que tú no eres digno o que tú no tienes cualidades o que tú no eres capaz o capacitado para hacerlo, pidámosle al Señor que Él te deje saber hoy tu valor y lo importante que tú eres para la obra de Cristo, porque todos nos necesitamos como iglesia, como seres humanos, como familia, para poder hacer un mundo mejor y para poder llevar la palabra de Dios hasta donde el Señor ha querido, hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Le parece si terminamos en oración? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio divino. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu misericordia a la humanidad. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra y por tu compañía. Te pido que ministres, Señor, a cada uno de mis hermanos que se van a conectar esta noche y hasta donde tú quieras que llegue este mensaje y esta palabra. Que cada uno sea tocado en el área que ellos necesitan, Señor. Que tú les muestres su valor, Señor. El valor que hay en ti, Padre.
el amor que tú tienes por ellos, Señor, y que todos podemos ser útiles en tus manos, Padre. Si nosotros nos depositamos en tus manos tal como somos, Señor, tú perfeccionas la obra y tú, Señor, obras en nosotros para que nosotros podamos ser la luz, la sal de este mundo, para que podamos servir a otros, Señor, porque tú, siendo el Rey de Reyes, veniste a servirnos cuando nosotros debíamos de servirte. Señor, para poder dar amor, para poder restaurar, para poder, Señor, traer esperanza a este mundo quebrado, para poder, Señor, compartir con el que no tiene pan, Señor, para poder hacer tu evangelio vivo, Señor, y dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, Señor, vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, Señor, orar por los enfermos. Compartir, Señor, tu palabra, compartir, Señor, de nuestras bendiciones, compartir, Señor, cuando alguien no tiene nada, nosotros dar. No lo que nos sobra, Señor, sino, Padre, lo que tú has querido compartir de corazón. Como tu palabra dice que en la antigüedad los tuyos, Padre, estaban unánimes en oración, vendían todo lo que tenían y lo compartían, y todos, Señor, se trataban de la misma manera. Padre, que tu palabra se haga carne en nosotros y que nosotros podamos ser, Señor, la luz, la paz y los portadores, Señor, de tu palabra, para que tu bendito evangelio, Señor, sea llevado a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las bendigo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerde que esta va a ser la plataforma donde vamos a estar haciendo los en vivos bajo la página de nuestra casa, de nuestra iglesia. Les bendecimos, les amamos, por favor, vean nuestra página, ahí están los servicios de nuestra pastora, los devocionales de mi hermana Mayela y los videos que usted puede ver de nuestro servicio los domingos. Por favor, conéctese aquí también, agréguese a la página y sígala para que se dé cuenta de lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Queremos que usted sea parte. Le bendecimos, lo vemos aquí el próximo miércoles. Este video se va a compartir en mi página personal y todas las enseñanzas las puede encontrar en YouTube. Si usted cree que esto va a bendecir a alguien, compártalo, no le cuesta nada. Dios me lo bendiga, descanse en el Señor y si Él permite, nos vemos un miércoles más. Bendiciones.